De lo cual vamos a proceder a referirnos al profundo camino superador y moderno que está transitando la Argentina en materia de libertad de expresión. Pero lo más relevante que venimos a plantear aquí es uno de los más desafiantes compromisos que ha asumido el gobierno del presidente Mauricio Macri en materia de derechos humanos: restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. En tal sentido, quisiéramos subrayar algo que no es ajeno a esta comisión: la grave situación que atravesó nuestro país durante los últimos 6 años en cuanto a las restricciones en materia de libertad de expresión que se registraron bajo la conducción del anterior gobierno. Como ustedes bien saben, el año pasado fue crítico para el ejercicio del periodismo en la Argentina. Periodistas hostigados y encarcelados, constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de medios, y distribución arbitraria de la pauta publicidad oficial. Así, ha sido una característica la utilización de la publicidad oficial para ejercer censura indirecta sobre los medios independientes y favorecer con sumas millonarias a medios de comunicación obsecuentes con el anterior gobierno. Las partidas presupuestarias destinadas a pauta oficial se incrementaron en 56 veces durante el periodo 2003-2015. De 46 millones de pesos asignados en el año 2003, se llegó a ejecutar 2.598 millones correspondientes al año 2015. Esta práctica se tradujo además en el montaje de un enorme aparato de propaganda política. Si a este dispositivo se le suman los recursos destinados al programa Fútbol para Todos y la cuantiosa propaganda difundida en la televisión estatal de los partidos, se advierte claramente que durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la política en materia de medios audiovisuales y relación con la prensa estuvo dirigida enteramente a imponer la hegemonía comunicacional del gobierno nacional por sobre la pluralidad de voces que exige todo sistema democrático. Esto, y los ejemplos que se mencionarán más adelante, fueron el triste saldo de los últimos años. La buena noticia, señor presidente, es que la etapa de discrecionalidad en el reparto de la pauta oficial, la utilización política de los medios públicos y el abuso de las cadenas nacionales, así como la censura, son parte del pasado. Sin ninguna duda podemos asegurarles que a partir del 10 de diciembre de 2015, la confrontación con los medios y el periodismo ha terminado en la República Argentina. Lo ha visto reiteradamente esta comisión y la Corte. En ese sentido, también, para entender las violaciones y el respeto a la libertad de expresión, debemos observar en qué contexto ocurren las violaciones a la libertad de expresión. Muy brevemente haré referencia al contexto de violaciones a la libertad de expresión que ocurrían hasta hace pocos unos meses y que llevó a que el actual gobierno se encontrara frente a la necesidad de modificar políticas y prácticas anteriores violatorias de la libertad de expresión. Comencemos con la campaña impulsada desde las más altas autoridades del Estado, persiguiendo a periodistas y medios de comunicación. Uno de los casos emblemáticos de persecución, pero no el único, fue la campaña durante años contra un diario de gran circulación encabezada por el propio presidente en primer lugar y seguida de forma grotesca por la gran mayoría de los funcionarios públicos. El último ejemplo de esa campaña fue hace tan solo un año, cuando el jefe de gabinete de la presidencia, frente a las cámaras de televisión en una conferencia de prensa, rompió en pedazos un ejemplar del diario, al mismo tiempo que él mismo reconocía la existencia de una campaña sistemática, al decir textualmente: la confrontación política va a ser una confrontación comunicacional permanente, y para eso estamos. Otros ejemplos. El periodista Damián Pachter, el primer periodista en informar sobre la muerte del fiscal Nisman, debió abandonar el país aduciendo que había sido objeto de actos intimidatorios. Inmediatamente después, la cuenta oficial de Twitter de la Casa Rosada, sede de la presidencia argentina, difundió la información sobre sus vuelos, la cual fue proporcionada por la Agencia Estatal de Aerolíneas Argentinas a la agencia también estatal TELAM. El 19 de mayo, el periodista Nicolás Buñaski denunció que su vehículo, periodista crítico de las autoridades, fue envuelto en cables de luz y de televisión. El reportero interpretó que el acto podía tratarse de una represalia por su trabajo periodístico. El 3 de agosto, desconocidos realizaron actos de intimidación contra el periodista Jorge Lanata, apedrearon la entrada de su edificio donde vivía, la garita de seguridad, y aparecieron casquillos de balas en la puerta de su casa. Represión de la protesta social.
El 24 de agosto, un día después de la elección para la gobernación en la provincia de Tucumán, miles de manifestantes se reunieron frente a la Casa de Gobierno provincial para protestar por presuntas irregularidades y denuncia de fraude durante el proceso. La policía reprimió las protestas y utilizó balas de goma, gas pimienta y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Unas 20 personas resultaron heridas, en su mayoría por impacto de balas de goma. Cadenas nacionales. El año 2015 se realizaron 44 cadenas nacionales, algunas de varias horas de duración y sin ningún contenido que justifique la utilización de la cadena. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana debió recordarle al gobierno argentino que la información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía a través de las cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materia de claro y genuino interés público y durante el tiempo estrictamente necesario para transmitir dicha información. Vigilancia sobre las comunicaciones. El 16 de agosto, el periodista Jorge Lanata denunció ante la justicia que su computadora fue infiltrada por un programa espía para acceder de forma remota a correos electrónicos y mensajes de texto. El 20 de octubre, 2 diputados de la oposición presentaron ante la justicia denuncias por espionajes ilegales por parte de organismos de inteligencia del Estado a políticos, fiscales, jueces, periodistas y ex miembros del mismo servicio de inteligencia. Publicidad oficial. No existía ningún criterio para la distribución de la pauta publicitaria y en su gran mayoría era distribuida de manera discrecional a medios que simpatizaban con el gobierno. 15 grupos de medios concentraban aproximadamente el 50% de los recursos y 12 de esos 15 estaban en manos de empresarios afines al gobierno.